es domingo de Skincare Familia y les traigo un producto al cual le vamos a estar haciendo reseña y se trata nada más y nada menos que del sérum de ácido hialurónico de las fórmulas magistrales de Pharmatodo. Y quiero comenzar mencionándoles que el uso del ácido hialurónico es bastante complejo. Se utiliza de forma tópica sobre la piel para rellenar e hidratar. Se utiliza para la artritis porque ayuda en los dolores musculares. Se utiliza para el cabello como hidratación capilar y también se utiliza inyectable como por ejemplo para rellenar los labios y para tratar las ojeras. Pero el día de hoy vamos a hablar de este sérum, el ácido hialurónico en forma de sérum solo de forma tópica para hidratar la piel. Y como yo sé que ustedes ya quieren saber cómo es que se utiliza este producto, si utilizarlo en el día o utilizarlo en la noche, el ácido hialurónico se puede utilizar tanto en la mañana como en la noche. El procedimiento para aplicar este producto es muy sencillo. Simplemente comienza lavando tu cara con tu jabón facial de preferencia. Ustedes saben que yo, por ejemplo, ahorita el que estoy utilizando es la solución limpiadora facial de Garnier, pero simplemente pues ustedes laven su carita con el jabón facial que estén utilizando y después de lavar su cara, entonces apliquen su tónico. Si aún tienen dudas de si aplicar tónico o no, si lo necesitan, o si lo tienen y no lo utilizan porque no saben cuál les corresponde según su tipo de piel, les comparto este video donde hablé todo sobre los tónicos. Allí tienen la respuesta de si deben utilizarlo o no y si lo utilizan, cuál entonces es el que les corresponde. Entonces lavan su cara con su jabón facial, luego aplican el tónico y luego simplemente entonces toman un poco del sérum de ácido hialurónico. El gotero deben tomarlo más o menos hasta la tercera parte del tubito, no debe ser hasta la mitad ni mucho menos el tubo completo. Lo colocan sobre la yema de su cara a la cara, sino que descarguen el producto a la yema de sus dedos. Allí frotan un poquito para calentar el producto y luego lo aplican en su carita dando masajes con movimientos circulares y luego uno que otro toquecito para que el producto sea bien absorbido por la piel. Una vez que lo hayas aplicado, entonces procedes con tu crema hidratante. Si es de noche, pues lo dejas hasta allí, y si es de día, entonces terminas aplicando tu protector solar. No deberías sentir ninguna reacción, no deberías sentir ningún ardor, ninguna picazón, porque en realidad el ácido hialurónico hidrata y es bastante gentil con la piel. Pero recuerda que todos los tipos de piel pues son muy diferentes y no sabemos cómo van a reaccionar a un determinado producto. Pero en líneas generales, en realidad no deberías sentir, no deberías tener ninguna sensación al aplicar este producto. Y si de pronto te preguntas por cuánto tiempo utilizar este producto, es decir, que si por ejemplo te lo aplicas, te lo dejas 30 minutos, un tiempo determinado y luego te lo retiras, no. Este producto no se retira, él lo que busca es aportar, es como una crema. Si tienes dudas, ¿cuál es mejor, si los serums o las cremas? Te voy a dejar también acá este video donde está la respuesta de cuál de los dos es mejor. En realidad ambos se complementan, ambos son necesarios y ambos cumplen funciones diferentes en la piel. Toda la información está en ese video. Entonces aplica tu sérum de ácido hialurónico y no lo retires, sino que déjalo junto con tu crema. Y cuando ingresé a la página web de Pharmatodo, www.pharmatodo.com, me sucedió igual que cuando le hicimos reseña al gel antiacné, también de las fórmulas magistrales de Pharmatodo. No sé si se acuerdan, si no han visto ese video, también se los dejo por acá, donde ingresamos a la página web para buscar información del producto, pero en realidad no conseguí mayor información del producto. Así que con respecto al precio, que sé que es lo que ustedes quieren saber, más o menos oscila en $3.
Con respecto a la presentación física, como ven, este producto viene en un frasquito totalmente de vidrio transparente, el cual permite ver el producto en la parte interna. Trae una etiqueta en el cual tiene el nombre de la farmacia, que es Farmatodo, el nombre del producto, que es Serum de ácido hialurónico, la cantidad de producto, que son 30 ml, indica el uso, que es externo, es decir, debe ser aplicado de forma tópica sobre la piel. También nos muestra los componentes y fíjense que el primero que aparece es ácido hialurónico. Recuerden que esto lo que nos indica es la cantidad de ese componente. Si aparece de primero es porque tiene más y el que aparece de último es porque tiene menos. Luego nos muestra la fecha de elaboración y vencimiento. Este que tengo en mis manos fue elaborado en junio del año 2020 y dice que vence en diciembre de ese mismo año, por lo que me muestra que tiene un tiempo de duración de solo 6 meses, aunque en realidad utilizando este producto todos los días, una vez al día, dura un poco menos de los 6 meses. El dispensador es esta tapita que viene con un gotero y el producto interno, si se dan cuenta, la textura es bastante viscosa, es como gelatinosa, no contiene ningún olor o fragancia. Y con respecto al color, sí tengo una duda porque, por ejemplo, fíjense que el que yo tengo acá tiene un color como violeta, no es tan azul ni es tan morado. Pero resulta que yo, pues después de haber comprado este producto en Farmatodo, regresé nuevamente y vi el mismo serum pero en otro color. Entonces en realidad no sé si pues lleva algún colorante adicional, no sé a qué se deba el color, pero esto se los menciono porque si ustedes van a ir a Farmatodo a comprar este producto, entonces recuerden que van a conseguir el serum de ácido hialurónico, pero probablemente lo consigan en otro color. El serum de ácido hialurónico puede ser utilizado en todo tipo de piel, desde una piel que sea normal a seca, así como las pieles que son mixtas a grasa y las pieles sensibles. Este no es un producto que vas a aplicar por un tiempo y luego lo vas a suspender. Es decir, no es que vamos a decir, bueno, yo voy a comprar ácido hialurónico, me lo aplico por 3, 4 meses, veo alguna mejoría y luego simplemente suspendo su uso. Y esto es por la simple razón que el ácido hialurónico es una proteína que nuestro cuerpo produce naturalmente. Pero con el pasar del tiempo, pues nuestro cuerpo ya deja entonces de producirla y es por eso que empiezan a aparecer las arrugas y que la piel se vuelve más flácida. Entonces, lo recomendable es que una vez que incorporemos el ácido hialurónico a nuestra piel, ya lo mantengamos de por vida. Por lo menos si tienes entre 20 y 25 años, es un momento ideal para que ya incorpores el ácido hialurónico en tu rutina de cuidado facial. No esperes que aparezcan las líneas de expresión para incorporarlo. ¿Sí me explico? No esperes que el cuerpo deje de producirlo para comenzar a utilizarlo. Aprovecha que tu cuerpo todavía naturalmente produce esta proteína y de igual manera, paralelo a eso, nosotros lo vamos a aplicar de forma tópica, lo vamos a incluir en nuestra rutina para que de esa manera cuando nuestro cuerpo naturalmente ya deje de producir esta proteína naturalmente, entonces ya nosotros la hemos incluido de forma tópica. Así que esa es una de las grandes ventajas de utilizar el ácido hialurónico. El ácido hialurónico, cuando es aplicado de forma tópica sobre la piel, su principal objetivo es hidratar y rellenar. Quiero que eso lo tengas claro para que cuando veas el ácido hialurónico presente en algunas cremas, sepas que este es su objetivo principal, es lo que busca. Por ejemplo, quiero mostrarte esta crema que es la Revitalift de la marca de L'Oreal. Dice que tiene ácido hialurónico y si la lees más a detalle te das cuenta que en la parte de abajo indica que busca hidratar intensamente por 24 horas y que busca rellenar las líneas de expresión. Por eso te recomiendo que
trates de buscar productos que tengan ácido hialurónico, porque realmente esto es una proteína que hidrata muchísimo la piel, porque lo que busca es atraer el agua y retenerla en tu piel para que de esta manera no se ponga flácida ni se reseque. Esa es la función principal del ácido hialurónico. Ahora, como todo, por supuesto también tiene alguna contraindicación, algún efecto secundario o desventaja. El ácido hialurónico como tal, esa proteína como tal, no tiene ninguna o no debería causar ninguna reacción en tu piel, no debería darte reacción, no debería darte alergia, no debería darte rojeces. Pero sucede que por ejemplo, estos productos, aparte del ácido hialurónico, también tienen otros componentes, añadiduras, para poder llegar al producto final. Por ejemplo, este serum, a pesar de que es concentrado, tiene ácido hialurónico en primer lugar, pero también tiene otros dos componentes. Este realmente es muy difícil de pronunciar, creo que dice propilenglicol, algo así. Disculpen realmente si no lo pronuncio bien. Y gel carboximetilcelulosa, que es el mismo que también tiene el gel antiacné y es para crear esa consistencia viscosa. Entonces, todos esos componentes, esas añadiduras que le agregan, que le añaden, valga la redundancia, al producto para poder convertirlo en esto, es lo que realmente puede causarte alguna alergia. Por eso te recomiendo que cuando utilices ácido hialurónico, trata de utilizarlo lo más concentrado posible, para que no tenga tantas cosas extra, tantas añadiduras para poder llegar a un producto final. Pero como tal, el ácido hialurónico no tiene en realidad casi ninguna desventaja. Y como siempre les digo, tenemos consideraciones especiales que debemos tomar en cuenta. Número 1, consulta con un especialista en piel si tienes dudas antes de utilizar un producto. Nadie mejor que tú conoce tu piel. Tú sabes qué tipo de piel tienes, sabes si reaccionas a los productos. Si quieres utilizar un determinado producto pero tienes dudas, entonces por favor consulta con un especialista. Utiliza el protector solar, esto es algo indispensable. Si tú utilizas protector solar todos los días y lo reaplicas varias veces al día, vas a evitar muchos problemas, principalmente como las manchas, por ejemplo, las arrugas, las líneas de expresión, mejor dicho, y cualquier otro maltrato que pueda presentar la piel. Así que utiliza siempre protector solar. Y por supuesto, como siempre les digo, el cuidado de la piel es un trabajo de hormiguitas que no hace un solo producto. Un solo producto no quita las manchas, no disminuye la línea de expresión, no hidrata, no hace todo el trabajo en la piel. Esto es un trabajo de muchos productos, de mucha constancia y mucho cuidado. Conocimiento de lo que estás haciendo y aplicando sobre tu piel. Lava tu carita todas las noches. Si te maquillas, desmaquilla muy bien tu piel, realízate limpiezas faciales, hidrátala de manera correcta y como siempre lo más importante, les digo nuevamente, el uso del protector solar. Y si aprendiste bastante en este video y dijiste, wow, me encantó esta reseña, entonces te agradecería muchísimo si te suscribes aquí al canal y formas parte de la familia. Coméntale a tus amigas de este canal para que vengan a conocer todos estos productos que aportan muchísimos beneficios a la piel y lo mejor de todo es que son muy accesibles de precio. Gracias por estar un domingo más aquí conmigo en el canal. Te agradezco tu tiempo, me encantó haberte traído toda esta información porque sé que va a ser muy útil para ti, sé que de pronto has visto este producto y no sabías cómo utilizarlo, así que realmente espero haberte ayudado, haberte dado suficiente información para que tomes la decisión de si comprarlo o no. Y si lo compras, entonces ya saber cómo utilizarlo. Espero que tengas una linda piel y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.